Chicos, sigan con su examen, por favor. Ahí me avisan cuando ya lo hayan terminado. No olviden poner presente en el chat. Profe. Dígame. Que si puede aceptar otra vez a Eduardo, por favor. Ya los acepté, pero como son varios, son 5. Va en el orden como van entrando. Ah, ok. Ah, bueno, para decirle que se espere. Gracias.
Gracias, profe. Ya ¿Cuántos están todavía en examen? Yo. Ok. Voy a cerrar mi micrófono para no distraer.
Miguel, no te duermas. No me hagas eso, se está grabando. Una disculpa, profe. Es que no puedo con la emoción ahorita del examen que realicé. Quítate bien la lagaña. Ven y quítamela tú. ¿Sí? ¿Seguro que yo? ¿Quién falta? ¿Ya todos terminaron su examen? Sí. Ok. Sí, ¿Seguros? profe. ¿Ya los puedo distraer? ¿Sí? Sí. Ok. Ya su maestro Reveles ya se puso en contacto conmigo. Ya quedó aclarado. Hace falta alguien de que se anote en el chat. Dice que son 23 y solamente hay 22. Ah, creo que yo. Perfecto. Pues ya, una vez aclarado todas las situaciones, voy a guardar ese chat para que quede evidencia de que sí acudieron. Déjenme mencionarles que sí se conectó el prefecto, quería saber si de veras estaban haciendo el examen y ya verificó que sí. Ya me explicó su maestro Reveles por qué lo puso a las 7 y por qué no podían conectarse todos, porque son diferentes licenciaturas, ¿verdad? No nada más está Conta haciendo el examen. Había otra carrera. Entonces, por eso. Pero no hay problema. Ahora sí que hablando se entiende la gente, pero a veces se les olvida informar. Bueno, vamos a compartirles. Me dicen si ya les aparece. No, profe. Ahí va. Listo. Ok. En la plataforma todavía van a encontrar una actividad para esta semana que se refiere a la NIA 600. Yo les había comentado en clases pasadas que ustedes ya tienen un modelo de opinión que descargaron en séptimo cuando estábamos haciendo las notas, porque las empresas que les tocaron se correspondían a empresas que conforman grupos, a empresas que consolidan. Entonces tienen el modelo de opinión de la empresa que escogieron, ¿recuerdan? Entonces, en la plataforma les estoy pidiendo que consigan por lo menos 2 ejemplos más de empresas reales. Entonces, ¿qué tendrían ustedes que hacer? Desde el mismo lugar
donde descargaron la información de la empresa que les tocó, descarguen otras dos para que tomen la opinión nada más. La pura opinión es lo único que necesitamos. Y si alguna de esas opiniones la pueden imprimir para que allí marquemos algunas cosas que quiero que vean, ¿sí? Esa es la actividad que está en plataforma y que se relaciona a la NIA 600, que es la que estamos trabajando. Estamos en la serie 600, que dijimos que constaba de 3 NIAs. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esas 3 NIAs? ¿No se acuerdan? No, maestro. La verdad, yo No, no, maestro. Bueno, no se preocupen. Me voy a regresar al inicio de la presentación. Ahí está. Son 3 normas. La 600, que es auditoría de grupos. La 610, que es uso del trabajo de auditoría interna. Y la 620, que es uso del trabajo de un experto. Así se llaman esas 3 NIAs. Nosotros estamos ahorita con la 600, que es la auditoría de grupos y es la que empezamos la semana pasada, si se acuerdan, ¿verdad? En esta ya la teníamos avanzada y yo me acuerdo que habíamos visto pues los significados. Nos explicaba qué se entiende por componente y habíamos dicho que un componente es cada una de las empresas que forma el consolidado. Una empresa puede tener un consolidado de 50 empresas o 75 empresas o 150 empresas y cada una de esas empresas es un componente y cada una de ellas tiene información financiera, tiene balance, tiene estado de resultados, etcétera, y todo ello debe de ser revisado por un auditor. Por eso trabajamos como auditor principal si es el que audita a la tenedora, a la holding, o como auditor de componente, si eres uno de los que revisa cada una de esas empresas. Por eso, cuando se hacen auditorías a grupos, se juntan a trabajar varios despachos, porque no hay un solo despacho que pueda tener capacidad de cubrir tantas empresas por sí solo. Aunque tenga muchas oficinas en México, como tipo sucursales, por ejemplo, el despacho donde yo trabajaba en Price tenía su oficina matriz en México, en el DF, tenía oficina en Satélite, que está muy pegado al DF, es el Estado de México, tenía en Querétaro, en Guadalajara, en Chihuahua, pero no me acuerdo en cuál ciudad de Chihuahua. Teníamos otra en Mexicali, creo. Eran las que tenían en esa época. Sé que ahorita tienen en más oficinas, pero aún así no tendrían la capacidad para revisar una empresa que fuera de tantas compañías. Imagínate que tengas que revisar 150 empresas. Necesitas por lo menos mandar 5 personas a cada empresa. Entonces multiplica 5 por 150. Esa sería la cantidad de auditores que necesitarías tener. Entonces es muy elevado porque no todos los años, no todos los meses estás haciendo auditorías de grupos. Entonces no te conviene tener una nómina tan elevada. Entonces en las auditorías de grupos siempre van a contratar a varios despachos para que entre todos hagan la revisión del consolidado. Y quizás en suerte te toca que tú seas el principal. Entonces tú tendrías que coordinarte con todos los demás para que la información fluya y tú puedas avanzar en tu revisión, ¿verdad? Y puedas consolidar al final de cuentas toda la información con el punto de vista de opinión de auditoría. Entonces, dentro de la información mencionábamos, pues que viene la descripción de lo que es un componente, decía qué se entendía por auditor del componente, ya les explicaba que es el que hace la auditoría de esa empresa. Como administración del componente, pues es la misma administración de un negocio,
pero identificada por cada una de las empresas. La importancia relativa pues se refiere a cuánto representa esa empresa del total del consolidado. Si yo digo que mi grupo son 150 empresas, pues a lo mejor la empresa número 150 representa apenas un 10% del total de los activos consolidados, o a lo mejor representa el 1%. Eso es lo que va a ser la importancia relativa, de acuerdo a lo que representa del total de los activos. El grupo, pues se supone que es todo el consolidado, todas las empresas que forman ese grupo, valga la redundancia, si son 150, si son 75, si son 5. Auditoría del grupo es el auditor principal, el que está haciendo la revisión. La opinión de auditoría del grupo, pues es la opinión que emite el auditor principal. Y socio del trabajo del grupo es el socio que va a firmar esa opinión. Cada empresa, cada componente tiene su opinión de auditoría y tiene su socio de trabajo de componente. Y también la tenedora, o sea, el último, el holding, ese es el auditor de grupo, el socio de trabajo de grupo y la opinión de auditoría de grupo, ¿sí? Como va a presentarse. Dice, y aquí nos quedamos, según yo recuerdo, que ustedes tenían la opción de aceptar o de rechazar este trabajo. Si ustedes no querían ser los auditores principales, podían rechazarlo y que se le diera a otra persona y ustedes pasarían a ser un auditor de componente, ya no el principal, serías un secundario. Pero aquí la guía te dice que el equipo de trabajo debería de tener entendimiento del grupo, saber qué es el grupo, a qué se dedica, cuántos componentes tiene, cuáles son sus mercados, cuáles son sus zonas de interés y determinar si se es posible obtener la suficiente evidencia de auditoría, si se puede consolidar de manera adecuada y si puede obtener toda la información de la administración del grupo y de cada uno de sus componentes. Por lo tanto, deberá de establecer una buena comunicación, un buen medio de comunicación entre él y todos los demás auditores. Avanzamos. Dice, estrategia de auditoría general y plan de auditoría. Ustedes saben que todas las auditorías necesitamos hacer una planeación y fijar cuál es la estrategia que vamos a seguir. Si ustedes recuerdan, todos los boletines dicen que van a hacer las recomendaciones de los procedimientos de auditoría que consideran suficientes o convenientes que se apliquen, pero que el auditor queda en libertad de decidir cuáles utiliza, ¿sí? Y en qué casos lo haría. Y todo esto lo plasma en su planeación y la va a desarrollar considerando los lineamientos de la NIA 300, que habla precisamente del Plan General de Auditoría. Entonces, el socio principal, el auditor principal, deberá de sentarse con los socios o auditores de cada componente a ver el plan de trabajo, para que entiendan en dónde entran ellos, en dónde está su responsabilidad y en qué momento deben de entregar su información. Y una vez que ya quedó aclarado eso con los representantes de los componentes, se va a sentar con su propio equipo de trabajo, el que le va a ayudar a revisar el consolidado, el que ya no es de componente, el que ya está con él, con los 5, 4 o 6 que haya quedado para él, y les va a dar a conocer la planeación, a efectos de que ellos la conozcan y puedan dar su punto de vista particular, porque puede enriquecer más el trabajo de auditoría. Aquí vuelve a retomar que auditor de componente, debemos saber si el que fue asignado como tal tiene los requisitos éticos para que funcione como auditor de componente,
Si tenemos conocimiento o no de algún posible conflicto de intereses, si sabemos de algo que le impida tener independencia mental y sobre todo si tiene capacidad. No puedo dejarle el encargo a un auditor que no tiene experiencia, porque me va a dificultar el trabajo de revisión. Y debo de procurar que aunque no sean de mi despacho, yo sí pueda comprobar que tiene las competencias y las capacidades que yo necesito para que el trabajo salga bien. También dice que debo de considerar la importancia relativa de las partidas que afectan el estado financiero individual y de grupo. Hace un momento les decía, si la empresa número 150 del grupo representa apenas el 2% del total de los activos, debo de saber cuánto es el equivalente por las otras 149 para poder identificar de todas ellas cuál es la que sí me puede hacer daño el que no esté su información correcta. Porque sí, dependiendo de lo que representan de los activos, es el efecto de lo que me va a resultar por lo que yo pueda encontrar en esa. Y como yo no la estoy revisando, la está revisando otro auditor, debo de conocer como para poder estar en contacto con él, para estarle supervisando que no se le pase nada. ¿Por qué? Porque él va a tener que darme una respuesta de los riesgos evaluados. O sea, si yo soy el principal, debo de saber cuál es el riesgo en cada una de las 150 o de las 75 para poder recomendar a cada componente de acuerdo a su importancia cuál sería el tipo de trabajo que tienen que realizar para poder validar la información financiera de ese componente. Y se entiende por proceso de consolidación ya al procedimiento normal de consolidar la información financiera. Ustedes esto lo debieron haber visto en sexto, en contabilidad de sociedades. Debieron haber visto el proceso de consolidación, que no es otra cosa más que la suma horizontal de los estados financieros y la aplicación de las eliminaciones de partidas como operaciones realizadas en intercompañías, eliminar todo eso y cualquier otra situación que para poder dejar solamente lo que represente operaciones fuera del grupo, para poder conocer utilidades y costos. También, aunque estamos hablando de un consolidado, es necesario que todos los auditores conozcan la posibilidad de ocurrencia de hechos posteriores. A lo mejor fuera de la fecha que me toca a mí revisar de auditoría, vamos a pensar, estoy revisando el 31 de diciembre de 2019 y yo estoy ahorita físicamente en octubre de 2020. Como hechos posteriores voy a tomar todo lo que haya sucedido después del 1 de enero. Y dentro de todas esas cosas ocurridas puede haber algo que pueda afectar la continuidad de la compañía o del grupo. Y yo lo debo de tener presente, tengo que poderlo saber identificar, porque lo que suceda va a dar motivo a ajustes o revelaciones en los estados financieros. Entonces yo necesito saber fechas, motivos, causas de la ocurrencia de esos hechos posteriores. Y cada uno de los auditores de componente también lo debe de saber. Dice que ya nos quedan 10 minutos. Voy a guardar el chat. Ya todos se registraron, ¿verdad? No falta nadie porque voy a guardarlo. Ok. Cuando lo saque, se vuelven a conectar con el mismo. Como no estamos saliendo a receso, la clase se va a terminar a las 10:20. Entonces, para que lo tengan presente. Sí, dígame. ¿Nada? Bueno. Continuamos. Tocamos el tema, no, antes de empezar con las 610. Respecto a las instrucciones que les di para la plataforma de conseguir
las opiniones de otros consolidados, como el que les tocó a ustedes en las notas, no queda ninguna duda, ¿verdad? Sí podemos seguir con la NIA 610. Antes Sí, de maestro. proceder, déjenme ver si puedo conseguir aquí un ejemplo de un consolidado. Permítanme. Este es 2002, este es 2018. Cuando muy viejo deben de ser 2018, no pueden ser más atrás porque no nos sirven, ¿eh? Vamos a ver, aquí hay un menú. No sé si les está apareciendo en su pantalla, sí, ¿verdad? Aquí está, informe de los auditores Sí, profe. independientes. La MOSA es un grupo, aquí está. Esta es la MOSA y quiero que observemos la emisión de su opinión. Primero, pues está identificando que es un informe de auditores independientes. Segundo, lo está dirigiendo al Consejo de Administración del Grupo La Mosa SADCB. Ustedes recuerdan que SAB significa Sociedad Anónima Bursátil, ¿sí? Y presenta directamente la opinión, que es lo que estamos observando aquí, ¿sí? Quiero que vean la opinión y me digan qué tipo de opinión es. ¿Positiva? O sea, es una opinión sin salvedades, ¿verdad? Porque Sí. está hablando de que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la posición financiera. ¿Se acuerdan que esa era la característica? Si no fuera una opinión limpia o sin salvedades, ¿cuál era la palabra que nos iba a ayudar a identificar que había algo ahí? Chicos, acaban de tener suerte de terminar su examen porque se acaba de caer la plataforma. ¿De verdad? Sí, aquí estoy viendo los avisos. Entonces, ¿cuál es la palabra para poder identificar que no es una opinión limpia? Yo se las mencioné. El pero. Así es, pero ¿cómo lo ponemos el pero ahí? No le puedo escribir pero. ¿Qué palabra le puedo usar en su lugar? Sí. Más sin embargo. Bueno, pudiera ser más sin embargo, pero no es lo que yo les dije. Es más adecuado si yo uso la expresión excepto por. Ah, sí, sí, es cierto. ¿Y dónde debería de ir ese excepto por? Pues si ya que estoy dando la opinión, yo voy a decir que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, bla, 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 excepto por, yo lo pondré aquí al final, ya que dije que todo esto lo presenta normal, y a partir de aquí ya diría cuál es el excepto, cuál es la excepción. Como segundo párrafo, me está mostrando el fundamento de la opinión. Aquí me va a decir por qué opina que todo está bien o por qué opina que todo está mal. Pueden leerlo, por favor, cada uno en lo particular, para que me den su punto de vista.
Como ven, se está refiriendo a la forma de actuar. Al fundamentar la opinión, no solamente vamos a decir qué motiva a que yo diga que está bien o que está mal, sino que también yo tengo que explicar que puedo opinar porque estoy trabajando de acuerdo a las NIAs, de acuerdo a las normas internacionales, y que además yo actúo con base en el código de ética que rige mi profesión, ¿sí? Y aquí estoy aclarando que es el Código de Ética Internacional y el Código de Ética Mexicano, y que además, pues, aplicamos todos los lineamientos o procedimientos correspondientes a nuestra actividad profesional, ¿sí? Y que con base en eso, consideramos que tengo la capacidad para poder haber obtenido evidencia suficiente para emitir una opinión. Posteriormente, en este ejemplo, nos están diciendo cuáles son las cuestiones clave de la auditoría. ¿A qué se refiere? Yo estoy indicando que la empresa tiene una situación normal. No hay salvedades. Pero el hecho de que tenga situaciones normales no quiere decir que no pueda tener problemas. Y cuando hablo de problemas, me estoy refiriendo a que puede haber cosas que puedan representar a futuro un posible riesgo para la compañía. Permítanme un momento. Ya. Está la histeria con la plataforma. Ni modo. Y por ejemplo, dentro de esas cuestiones que yo considero que se debe de conocer por el lector, yo debo de comenzar a enumerarlas en el orden de importancia que tienen. En este ejemplo, comienzan con la deuda bancaria. Seguramente este grupo está muy apalancado, está muy apaciguado. Y la deuda bancaria, pues no solamente es una gran ayuda para obtener financiamiento, también puede ser un gran problema porque puede vencerse y ejercer